Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nos encontramos nuevamente en Derecho en Corto, dentro de las instalaciones del despacho Arenas y Salazar Asociados, despacho hermano. Hoy nos congratula con su presencia el doctor en Derecho Alejandro Carlos Espinosa. Él es doctor en Política Criminal con mención honorífica por el Centro de Estudios Jurídicos Universitarios, maestro en Derecho Procesal Penal con mención honorífica por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Tiene la maestría en Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro del sistema interamericano de derechos humanos, se desempeñó como juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es director y presidente del Consejo Editorial de la revista especializada en Criminología y Derecho Penal denominada Criminogénesis, que todos han de conocer. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología y pues bueno, es autor de varias obras y varios libros y artículos. Bienvenido, doctor. Derecho en Corto es su casa. Le agradecemos nuevamente su participación dentro de este foro y pues hoy hablaremos del tema los procedimientos penales militares. Reitero, muchísimas gracias por asistir con nosotros. Por el contrario, muchas gracias por la invitación y para mí es un honor compartir esta tarde. El honor es nuestro, doctor. Y como bien les dije, hablamos de los procedimientos penales militares, un tema sin duda trascendental, a veces muy poco explorado, porque bueno, el derecho militar tiene sus especificaciones y solamente las personas expertas tienen autorización y voz autorizada para hablar respecto de este tema. Pues empezaremos, si le parece, doctor, por precisar, pues primeramente, si dentro del modelo de justicia militar existieron cambios dentro de la reforma constitucional del año 2008, perdón. ¿Cómo no? Claro que sí, me parece una pregunta básica y fundamental, porque bueno, las reformas constitucionales son un eje para todos los subsistemas de justicia, ¿no? El sistema de justicia militar, evidentemente, tiene un encuadre y tiene una adaptación necesariamente al texto constitucional. Me parece que la justicia militar, entendida como este orden especial dentro del general del Estado, como modelo de justicia, pues bueno, tiene la necesidad de adecuar o tuvo la necesidad de adecuar su modelo al modelo que marca la reforma de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 constitucionales, en donde pues el paradigma cambia, ¿no? Pensemos en un derecho penal de presunción de inocencia, por ejemplo, ¿no? En donde, para decirlo rápido y para decirlo muy claro, en la justicia militar de 1934 al 2014 se presumió la culpabilidad y eso obligó, por ejemplo, a que se hicieran grandes cambios paradigmáticos, como es el caso de que hoy tenemos no solamente un código de justicia militar que regula, pues digamos que los procedimientos penales militares, sino como lo teníamos antaño, sino ahora tenemos un código militar de procedimientos penales, ¿no? Creo que la reforma tiene un impacto muy importante porque marca una nueva línea procesal penal para todos los subsistemas. Si pudiéramos decir cómo se rige la justicia a la luz de los foros de competencia, tendríamos que sumar al foro común y al foro federal al fuero constitucional de guerra. Para decirlo también muy rápido, los tribunales militares que existen son penales y las reformas evidentemente impactan en el modelo penal. Ok, estamos hablando de grosso modo de un nuevo modelo de justicia militar. Sí, sin duda, me parece que este nuevo modelo de justicia militar es muy similar y es acorde, diríamos que es en sincronía con el Código Militar, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no?
y pues evidentemente las reformas constitucionales. Ok. Ahora bien, ¿considera usted que existen influencias de las sentencias interamericanas que estén relacionadas con temas militares o con temas de justicia militar? Yo diría que las sentencias vinculadas con temas militares en la Corte Interamericana entre 2009 y 2010 simple y sencillamente marcaron la nueva lógica de la justicia mexicana. Eh, si tuviéramos que hablar del parteaguas, tendríamos que referir necesariamente al caso Radilla Pacheco, que como todo mundo sabe, se trata de la primera ocasión que un tribunal supranacional le ordena al Estado mexicano modificar su normatividad secundaria. Concretamente dos dispositivos, el Código de Justicia Militar y el Código Penal Federal en el tema de la desaparición forzada de personas. Ujú. Y que marcó de hecho un hito para la justicia en México, y tan es así que bueno, estamos hablando ya hasta de otra época dentro de De la décima de época la décima en la época Suprema Corte de en Justicia la de la Nación. Suprema Corte de Me Justicia. parece también que es muy importante no dejar fuera dentro de este grupo de sentencias vinculadas con temas militares el tema de la sentencia de Inés Fernández Ortega, de Valentina Rosendo Cantú, claro, y por supuesto campesinos ecologistas. Creo que todas en su conjunto vienen a dar una nueva panorámica para el control de la convencionalidad, para la interpretación conforme, una visión de acceso a la justicia. Correcto, no solo Radilla Pacheco. Sí, Ujú. sí, sí. O sea, bueno, por supuesto es el parteaguas. O sea, Claro, digamos, ajá. tendríamos que partir, sí, efectivamente, de ese punto, ¿no? Pero a partir de ahí ha venido toda una evolución que incluso el Estado mexicano ha aprovechado, porque así deben ser entendidas las sentencias de la Corte Interamericana, como oportunidades de mejora para los sistemas de justicia de los estados, ¿no? Y en este contexto, pues hemos encontrado que hoy tenemos buenos avances, significativos cambios en la justicia militar. Por ejemplo, esta idea de la presunción de la inocencia también para los militares, pues es un progreso indiscutible, Claro. ¿no? La creación, por ejemplo, de jueces de control, pues es otro progreso muy importante. La desaparición, por ejemplo, digamos, la proscripción de los consejos de guerra ordinarios y extraordinarios. Ya nadie va a ser nuevamente juzgado bajo una lógica de mera conciencia, sino de un debido proceso, ¿no? Pues tiene una significación muy importante, fundamentalmente para los militares, que son los destinatarios de las normas. Perfecto, más que claro la exposición del doctor. Ahora bien, ¿cómo debe ser entendida o entendidos los límites en donde se acota o en los que se acota la justicia militar? Yo creo que aquí hay un tema muy importante respecto de estos progresos a través de las mismas sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expedientillo varios 912-2010, por ejemplo, en donde sí pone un límite importante para proteger a las víctimas civiles, ¿no? El punto es que siempre que esté involucrada una víctima civil, conocerá del caso la autoridad civil penal, como la propia Corte maneja su lenguaje, ¿no? Correspondiente. Por la naturaleza de los hechos y de los delitos, generalmente, pues estos será el foro federal, ¿no? Y casos específicos, pues ya tenemos varios, ¿no? En donde se ha vivido y experimentado la competencia por parte de la autoridad federal en cuanto a la presencia de sujetos activos de presuntos delitos con calidad de militares. Ok, es correcto. Ahora bien, como todo en la vida, pues nada es perfectamente eh, acabado. Existen retos, existen nuevas visiones y logros a seguir. En ese sentido, ¿considera usted que existen retos respecto a la justicia militar en materia penal y disciplinaria? Sí, por supuesto, yo tendría que partir necesariamente, o tendríamos que hacer un análisis a partir del texto constitucional, del 13 constitucional, que establece la subsistencia del fuero de guerra como jurisdicción, como competencia para los delitos y faltas contra la disciplina militar. En el tema de los delitos, que quizás es el que más
impacto cause por los alcances de este derecho o de este tipo de derecho, tenemos que mirar que hoy, si bien es cierto existen progresos, todavía hay algunas cuestiones por conquistar, como por ejemplo la figura del juez natural, ¿no? Esta idea de que el juez sea independiente, imparcial, autónomo, profesional, inamovible, pues todavía no se ha logrado. O por ejemplo, también pensar en la necesidad de reestructurar, de estudiar, de analizar, de replantear los tipos penales militares. Habría que hacer un estudio de fondo sobre la parte sustantiva del derecho penal. O también quizá decir que es muy importante para esta transformación ver que la reforma y el alcance de esta facultad extensiva, de esta facultad atrayente, no alcanza a los militares. Entonces, ¿qué pasa cuando en un delito los que intervienen son en ambos casos militares? O sea, y el delito es del fuero común o del fuero federal. Pues en ese caso conocerá el fuero de guerra. ¿Por qué? Porque la víctima no es civil sino militar. Y entonces ese es un punto, una asignatura pendiente que se tendrá que resolver. Creo también que habrá que profesionalizar aún más, ¿no? Como hay que hacerlo en el foro común y hay que hacerlo en el foro federal, pues los diferentes actores del modelo de justicia penal adversarial. Se han hecho buenos avances, hay buenos resultados, pero evidentemente necesitamos ver sobre la marcha cómo van a resultar algunas figuras procesales frente a la naturaleza de los tipos penales militares, cuyos bienes jurídicos tutelados son diferentes a los en particular. Claro, por supuesto, aquí hablaríamos de la disciplina, del servicio, de la obediencia, de la seguridad interior, de la seguridad exterior. Claro. Tienen otro alcance. Ok, en ese sentido, ¿cree que es menester una reforma al artículo 13º constitucional de la Constitución Federal? No, a mí me parece que es un artículo muy bien construido, no solamente por su garantía de igualdad, que es amplia y muy clara como mecanismo, sino porque también así lo reconoció en las 4 sentencias que hice referencia hace un momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y establece con un lenguaje sencillo, ¿no?, que no es necesario modificar el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que quiere decir que es convencional. O sea, ¿dónde tenemos nosotros ciertos problemas todavía en la aplicación? Con la norma secundaria. Esto es, la Constitución pareciera no tener problema en su artículo 13, La ¿no? base Es más, constitucional está el bien. punto es que se llegue a cumplir a cabalidad. Esto es que, que en un futuro los tribunales militares sirvan en materia penal solamente para juzgar delitos típicamente militares. Esto es, donde exista una calidad específica del sujeto activo del delito, esto es, un militar, ¿no?, y que el delito se encuentre contenido en el Código de Justicia Militar. Entonces, creo que esta parte del derecho militar y de su estudio y de su análisis ha avanzado de manera considerable gracias también al involucramiento de las universidades, ¿no? Sabemos que algunas universidades, como la Facultad de Derecho de la UNAM, tienen un número importante de años, décadas, ¿no?, enseñando derecho militar, y que desde ahí se han generado propuestas muy interesantes por quienes han tenido, por ejemplo, ¿no?, la calidad de funcionarios de justicia militar y de académicos, ¿no?, ex procuradores, etcétera. Entonces, tenemos este diálogo necesario entre la academia y la visión de la justicia militar. Ahora bien, también en otros espacios, como en la Universidad de Guanajuato, ¿no?, en la maestría de Derecho Penal, se imparte ya desde hace 2 años la materia específica de Derecho Penal Militar. ¿Qué quiero decir con estas cuestiones? Que el tema se está explorando, que se está estudiando, que se está analizando, que se avanza, y que las publicaciones en materia de derecho militar pues cada vez son más frecuentes. Y es que, aunque nosotros no quisiéramos entrarle al tema del análisis del derecho penal militar, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Por la interactuación cada vez más común de los militares con la sociedad civil y las operaciones, el derecho operacional, que se da precisamente
en forma conjunta, en forma coordinada con las policías federales, la Policía Federal o en su caso también el tema de las procuradurías de las entidades federativas. Un tema que sin duda da para abordarse en demasía. Agradecemos mucho su participación, una participación muy sucinta, breve, pero sustancial. Realmente es importante abarcar materias que a veces uno no contempla, ¿no? Porque la mayor parte de los abogados nos vamos civil, familiar, penal, administrativo y demás, pero sin duda es muy importante tocar estos temas. Le reitero, Derecho en Corto es su casa, agradecemos su participación y pues bueno, no nos resta más que decir que agradecemos el favor de su atención. Recuerden, síganos en redes sociales, no se olviden de compartir. En la descripción del video vienen todos los datos de redes sociales de nuestro canal y un gusto tenerlo aquí. No, sí, para mí fue un placer, encantadísimo, y ojalá y en otra ocasión nos dé la oportunidad de platicar del derecho disciplinario militar, que es la otra parte del fuero, que es muy importante por los retos que también significa tanto en su diseño normativo como en la aplicación propia de los procedimientos. Encantados, o sea, le reitero, Derecho en Corto es su casa y pues nos debe otro programa. No, estoy a la orden y muchísimas gracias. Le agradecemos mucho y recuerden, amigas y amigos, el derecho bajo Dios y sobre todo. Hasta la próxima.